Bueno, en lo que se agranda la pantalla, vamos a hablar un poquito de algo que es delicado. Es delicado porque a veces no le tomamos importancia. A veces no nos damos cuenta que en el día a día nosotros a veces tenemos ciertas circunstancias o ciertas cosas en nuestra vida que nos hacen estar en peligro, ¿no? Y muchas veces no tenemos cuidado de esa situación. Por eso es que ahorita en esta imagen que está en la pantalla podemos ver eh, que dice alerta máxima, peligro, cuidado. Está una bocina anunciando que hay peligro. Al igual que el joven que está ahí se sorprende, ¿verdad? En esta figura que nosotros estamos viendo, podemos ver a un niño, pero también es como si fuera una persona. Yo más que nada lo veo como persona. Y vemos que tiene cabeza, cara, oídos, ojos, manos, dedos, boca, nariz, pecho, piel, pies, huesos. Y vemos que está formado este niño. Asimismo, nosotros, lo mismo que tiene este pequeño, nosotros lo tenemos. Dios nos hizo de una manera perfecta y es por ello que lo bendecimos, ¿verdad? Porque nos dio sabiduría, inteligencia, destreza, habilidades, pero sobre todo nos regaló a su Hijo y al Espíritu Santo. Y no obstante con eso, también envió a sus ángeles para que ellos nos guarden y nos protejan. Déjame ver por qué no quiere ampliar la imagen. No sé si todavía esté cargando. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cabeza. La palabra hebrea, cabeza, es rosh. Viene de una raíz que no se usa. Es una apariencia singular que significa sacudir, estremecer, menear. Cuando nosotros movemos la cabeza, muchas veces sacudimos la cabeza, meneamos la cabeza y a veces pues nos estremecemos, ¿verdad? Y la forma en cómo se mueve la cabeza, bueno, pues es de acuerdo a lo que nosotros estamos percibiendo, es como nosotros movemos la cabeza. La cabeza en muchas aplicaciones de lugar son de tiempo también y de rango. Puede ser alto, brazo, cabecera, cabeza, capitán, capitel, caudillo, censo, cima, comenzar, comienzo, compañía, coronilla, cuello, cuenta, cumbre, cúspide, delantera, director, encima, encrucijada, encumbrado, entrada, escuadrón, excelente, extremo, fino, gobernador, jefe, mando, mope, principio, punta, razón, soberano, suma, tropa y velo. La palabra hebrea para cabeza también es gulgolet, que significa cráneo, por implicación, cabeza de todo hombre. Otra palabra también es kadá, que es una raíz primaria de secarse, contraer o doblar el cuello. Nosotros también cuando estamos en movimientos de cabeza o cuando vamos a hacer ejercicio empezamos a bajar la cabeza, a subir la cabeza o a lo mejor a moverla a los lados. Y entonces ese es un movimiento que nosotros tenemos en el cuello y que nos permite tener la movilidad en la cabeza.
Enderencia significa bajar la cabeza, humillar, inclinarse, hacer referencia. Génesis 3:15, BTB. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Podemos darnos cuenta que en la Biblia nos habla de la cabeza. Se refiere a la cabeza. Cristo es cabeza de los hombres. Y el varón es cabeza de la mujer una vez que se casan. Éxodo 5:18, NBI. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Aquí podemos ver otra vez que se refiere a la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a soltar su cabello. Josué 7:6 NBLA. Dice así: entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra, delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Seguimos hablando sobre la cabeza. Cuando nosotros hablamos de la cabeza, estamos hablando de una autoridad. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos dio autoridad, pero esa autoridad la manejamos a través del espíritu de nuestra mente. Y esa autoridad está en la cabeza. Entonces, es muy importante la cabeza de una persona. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado quién nos toca la cabeza, quién impone manos en la cabeza. Porque la cabeza es una área o una zona muy delicada. Ahí también se hacen transmisiones de espíritu. Dentro de la cabeza, como pudimos ver en la imagen anterior, están los ojos. Los ojos espirituales representan una percepción interior que va más allá de la vista física, permitiendo comprender realidades divinas y espirituales. En el cristianismo se considera una habilidad fundamental para alcanzar una comprensión más profunda de la vida y la realidad. Cuando nosotros vemos a una persona, la podemos analizar de acuerdo a su vestimenta, a cómo camina, a cómo habla, y podemos darnos cuenta de cómo es esa persona. En el mundo espiritual es lo mismo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, Él nos puede decir qué pasa con esa persona o qué está sucediendo con esa persona. Para eso hay que tener una relación muy íntima con el Señor. Y hay que creer que uno puede hablar con el Espíritu Santo, que Dios puede hablar con nosotros. Porque si no lo creemos, nunca sucederá. En la Biblia los ojos se consideran la lámpara del cuerpo, representando la capacidad de ver y percibir el mundo, tanto físico como espiritual. Lo que vemos con nuestros ojos afecta nuestra vida física y espiritual, influyendo en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, por lo tanto, es importante cuidar lo que vemos y cómo interpretamos lo que vemos para mantener una perspectiva clara y positiva. Recordemos que el enemigo siempre va a querer
controlar tu mente. Él va a mandar saetas económicas, saetas de problemas familiares, saetas de cualquier situación, llámese como se llame, con el cónyuge, en el matrimonio, cualquier situación que ustedes gusten, sea enfermedad, sea lo que sea. Él va a mandar las saetas. ¿Para qué? Para que caigan en el espíritu de tu mente, para que tu mente esté pensando lo contrario de lo que te dice Dios, lo contrario de lo que Dios tiene preparado para ti, de lo que Dios va a cumplir en tu vida, del plan y propósito que Dios tiene para ti. Y Él influye de esta manera para que la persona que tenga problemas económicos se desanime, se frustre, decaiga y Él pueda manipular su sentido emocional. Lo mismo pasa con una persona que está enferma. Él pone pensamientos de que nunca va a ser sano, tal vez de que ya está grande, tal vez de que eh, ya no va a poder la ciencia hacer nada. Pero Dios siempre dice lo contrario de lo que dice el mundo, el hombre. Entonces, el enemigo manda eso para que la gente se desanime, para que las personas, los hijos de Dios, se aparten de la fe que Dios nos ha dado a cada uno de todos nosotros, para que no confiemos en su palabra, porque al no verla cumplida, viene un desaliento, viene un desánimo. Y eso provoca acciones en nuestra vida. Las acciones de una persona que está desanimada lo podemos ver al momento, cuando empieza, ya no quiero estar, ya no quiero vivir, ya mejor me voy, ya no puedo, todo me duele, todo me pasa. Podemos ver ese desánimo. Yo le oro a Dios, yo estoy con el Señor, pero no veo nada. Y lo mismo pasa con la gente que tiene problemas económicos o problemas matrimoniales o problemas con los hijos. Porque el hombre está acostumbrado a ver con los ojos de la carne, con estos ojos, pero no está acostumbrado a ver con los ojos del espíritu. No está acostumbrado a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Por eso es importante cuidar nuestra cabeza y nuestros ojos, porque todo lo que nosotros percibamos y todo lo que nosotros veamos va a ser una respuesta, ya sea positiva o negativa, que va a influenciar en nuestras emociones, en nuestra relación con Dios, en nuestra fe, en nuestros pensamientos y que van a ocasionar acciones en nuestras vidas. El ojo como lámpara del cuerpo. Vamos a ver cómo es el ojo. Jesús compara el ojo con la lámpara del cuerpo. Mateo 6, del 22 al 23, NBLA, dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Si tu ojo tiene luz, tú vas a ver la luz de la palabra. Si tu ojo tiene luz, tú vas a tener discernimiento. Si tu ojo tiene luz, tú vas a derribar los dardos del enemigo. Si tu ojo tiene luz, no vas a creer en lo que el enemigo
quiere que tú creas. Pero si tu ojo está malo, vas a escuchar la voz del enemigo y te va a contaminar. Porque va a venir la depresión, la tristeza, la angustia, la soledad, el desánimo, el desaliento. Por eso es importante cuidar nuestros ojos. Por eso es importante que no veamos cualquier cosa. Porque va a entrar y eso va a tomar un efecto en nuestra vida espiritual. Resaltando que la condición de nuestros ojos afecta la luz que proyectamos, Lucas 11, 34, 36 JBS dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo fuere sincero, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues, si la lumbre que hay en ti es tiniebla, así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara de resplandor te alumbra. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos luz y que la luz no se puede esconder debajo de la mesa. Pero muchas veces nosotros queremos escondernos abajo de la mesa o abajo de algún mueble. Nosotros somos luz y nosotros resplandecemos porque Cristo vive en nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí? Porque dentro de nosotros está el poder del Padre. Y precisamente por esa situación, nosotros debemos de cuidar el templo de Dios y todo lo que con ello lleva. Nosotros tenemos que ser personas conscientes de lo que portamos. Un ojo bueno o sano permite ver la luz y estar lleno de luz, mientras que un ojo maligno o enfermo llena el cuerpo de tinieblas. Esto significa que debemos ser conscientes de lo que atraemos a nuestra mente y corazón a través de la vista, ya que esto afectará nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. La importancia de dirigir los ojos a Dios. La Biblia nos invita a dirigir nuestros ojos a Dios y a buscar su guía en todas las cosas. Cuando enfocamos nuestros ojos en Dios, estamos abriendo nuestras mentes y corazones a su verdad y sabiduría, lo cual nos ayuda a vivir una vida más plena y significativa. Por el contrario, cuando nos distraemos con cosas mundanas o superficiales, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y la vida eterna. Es muy fácil desviar la mirada por un problema. Es muy fácil desviar los ojos hacia una situación que nos llama la atención o que nos está afectando. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas o situaciones que vienen a nuestra vida, nosotros tenemos que acudir al que nos dio la vida, al que nos crió y al que tiene el poder para hacernos permanecer, para llenarnos de su presencia, darnos esa fuerza, esa sabiduría e inteligencia para poder solucionar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Porque el Señor no nos dijo que nos íbamos a librar de problemas. El Señor nos dijo que en esta vida vamos a tener aflicciones y vamos a tener problemas y tribulaciones, pero de todas ellas el Señor nos saca. Debemos de tener cuidado y de cuidar nuestros ojos que Dios nos ha dado para poderlo ver el día que Él nos llame, el día que estemos en su presencia. Amén. Podemos
Recordar la historia de Marta, que fue una persona muy ocupada en quehaceres, que ella se distraía en todo lo que ella estaba haciendo. Le importaba más estar barriendo, limpiando, lavando, guisando, haciendo, y no es malo, digo, tampoco es que no vamos a hacer nada, no, pero todo tiene su tiempo. Y en ese momento era tiempo de escuchar al maestro, tiempo de escuchar a Jesús. Pero ¿qué pasó? Que ella se distrajo y en lugar de poner la mirada en Jesús, la, la puso en las cosas del mundo, en las situaciones que en ese momento estaba pasando. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces en lugar de ver a Jesús, nosotros nos volteamos a ver el problema del matrimonio, de los hijos, del cónyuge, de la familia, de la economía, del trabajo. Cuando en ese momento nosotros a quien tenemos que voltear a ver es al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da en abundante. Así como el Padre le dio a Él, Él nos da a nosotros, porque Él nos ama y nunca nos va a dejar solos. En Lucas 10, 40, 42, dice así: pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Tú ya descubriste qué es lo que vale la pena. Y si ya descubriste que vale la pena mirar hacia Jesús, entonces entrégale todos tus problemas, entrégale todas tus cargas, entrégale todo lo que tú tienes y Él hará cosas sorprendentes y te va a sorprender. Vamos a hablar también de Bartimeo. Bartimeo es un ciego y al abrir sus ojos físicos y espirituales pudo reconocer a Jesús como el Hijo de David y seguirle. En Marcos 10, 46 al 52, nueva traducción viviente, dice así: después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Podemos gritarle hoy al Señor por ese problema económico, por ese problema familiar, por ese problema del matrimonio, por ese problema del trabajo, por cualquier problema, y le podemos decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque el Señor es misericordioso. Y dice así, en el versículo 48, cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Nos podemos dar cuenta cómo es que a pesar de que la gente le decía cállate, él gritaba más fuerte porque él quería que Jesús le escuchara, que Jesús tuviera compasión y que tuviera él la oportunidad de tener un encuentro con él
para lo que le estaba pidiendo. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. ¿Y qué le dijeron? Anímate, vamos, él te llama. Cuando nosotros tenemos cualquier situación, nosotros debemos de tener la mirada fija al Señor. Nosotros no debemos de quitar la mirada y nosotros podemos gritarle aún más fuerte, pero Él nos oye, porque Él es misericordioso y se puede voltear y decirnos, tráelo o ven aquí o llamarnos por nuestro nombre. Tenemos que fijar la mirada en Jesús. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. No se esperó, luego corrió y brincó y fue hacia él. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y todos sabemos que quería ver, quería ser sano. Ahora, otra de las situaciones que podemos ver cuando nosotros tenemos la mirada, los ojos fijados en Jesús, es que en el camino a Damasco podemos encontrar al apóstol Pablo, que experimentó una revelación que le abrió los ojos, tanto físicos como espirituales, permitiéndole ver a Jesús y cambiar su vida. Esto lo podemos ver en la Biblia, en Hechos 9, del 1 al 19. Cómo es que él cae a tener un encuentro con Jesús. Y Jesús, por los planes y propósitos que tenía con él, le quita la vista momentáneamente hasta que después la recupera. Pero básicamente es que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. La contaminación de los ojos en la Biblia se refiere a la falta de discernimiento espiritual o la capacidad de ver la verdad de Dios. Puede ser causada por la maldad, el pecado o la idolatría, lo que lleva a una percepción distorsionada de la realidad y a la oscuridad espiritual. Nosotros nos podemos contaminar si no tenemos cuidado, si no cuidamos nuestros ojos, porque Dios nos los dio con una finalidad, con la finalidad de que podamos discernir, con la finalidad de que nosotros podamos ver lo que físicamente no vemos, pero espiritualmente sí podemos ver. Tenemos que estar conscientes de lo delicado que es desviar la mirada o descuidar nuestros ojos o descuidar nuestra cabeza. Es muy delicado. No es cualquier cosa. Porque pueden entrar malos pensamientos, pueden entrar palabras que pueden afectar nuestro buen caminar con el Señor Jesús. Ejemplos de formas que indican que los ojos están contaminados. El ojo malo, como dice Mateo 6, 22, 23, describe que si el ojo es malo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Esto significa que si una persona no ve con claridad espiritual, su vida será oscura y sin dirección. La ceguera espiritual la podemos encontrar en 2 de Corintios 4:4. Dice que los incrédulos tienen los ojos cubiertos por un velo, impidiendo que vean la luz del evangelio, envidia y celos. Pero si nos ponemos a pensar, no nada más es los incrédulos, también los hijos de Dios a veces tienen velo, porque
no se escudriña la palabra porque se conforman con lo que se les da, no tienen hambre del Señor, no tienen hambre de su palabra, y eso impide que la luz entre y sea más clara y ellos puedan ver mejor. En la iglesia también hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay divisiones, porque la iglesia necesita ser sanada y cuidar su sanidad, cuidar sus ojos. Gálatas 5, 19 al 21 incluye la envidia como una de las obras de la carne que no heredarán el reino de Dios. Esto significa que la envidia contamina la visión y la mente, impidiendo que se vea con claridad y justicia. Todo lo que nosotros vemos y que puede contaminar y que va en contra de Dios, va a producir una visión contaminada y una mente contaminada. Tenemos que tener cuidado porque incluso podemos perder la salvación. El pecado que sale de la persona. Marcos 7 del 15 al 23 enfatiza que lo que contamina a la persona no es lo que entra, sino lo que sale, es decir, los pensamientos, los deseos y los actos pecaminosos que emanan del corazón. ¿Qué es la maldad del mundo? Segunda de Pedro 2:20 menciona la maldad como una forma de contaminación que puede afectar a quienes se dejan influenciar por ella. La atención a las cosas inútiles. Mateo 6:23, Jesús habla de la importancia de cuidar la mirada, pues si se concentra en cosas mundanas y superficiales, el ojo puede ser contaminado y dificultar la visión espiritual. Muchas veces por eso no podemos ver las cosas de Dios, porque nuestra mente está contaminada. Nuestra mente tiene un velo, pero es un velo que nosotros ponemos. ¿Por qué? Porque estamos mirando cosas que no son edificables y no estamos mirando a aquel que tiene la consumación de la fe. En resumen, la Biblia utiliza la metáfora de los ojos para hablar de la importancia de la pureza espiritual y la rectitud de la visión. Un ojo sano ve con claridad y pureza, mientras que un ojo malo se deja contaminar por la maldad y la oscuridad. Vamos a hablar ahora de los oídos. La palabra hebrea de oídos es osen, que quiere decir ampliamente con significado oído. En su forma física, el oído en el hombre. Y sus significados pueden ser oído, oír, oreja, presencia. En 2 de Samuel 3:11 dice así: mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando en los oídos. Podemos ver que Dios hizo nuestra cabeza, pero también nuestros ojos. Y estos tienen una finalidad. Ahora, los oídos también tienen otra finalidad. En Primera de Reyes 11:38 NBI, si haces todo lo que te ordeno, sigues mis caminos y haces lo que me agrada, cumpliendo mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, estaré contigo, estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y todos los pactos que Él establece son verdaderos, pero también los que estableció con su pueblo. También ahora nosotros somos parte de ellos, como la vida eterna, como el poder que Dios nos ha dado, como la misericordia,
como la bondad, el amor y todo lo que nosotros tenemos por la gracia del Señor. En la Biblia los oídos tienen un significado más profundo que la simple audición. Presentan la receptividad a la palabra de Dios, la capacidad de discernir la verdad y la disposición a obedecer. Se enfatiza la importancia de escuchar con los oídos del corazón y no solo con los oídos físicos. Escucha receptiva. Los oídos simbolizan la capacidad de escuchar atentamente la palabra de Dios y estar dispuestos a recibir sus enseñanzas. Discernimiento espiritual es cuando los oídos también representan la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, el bien y el mal, lo que es de Dios y lo que no lo es. La obediencia y la acción. La Biblia enfatiza que escuchar con los oídos no basta, sino que se debe actuar en armonía con lo que se ha oído. Comunicación con Dios. La Biblia utiliza el término oído para referirse a la capacidad de Dios de oír las oraciones y peticiones de los hombres. Oídos espirituales. Se habla de abrir los ojos para entender las enseñanzas de Dios y de oídos que oyen pesadamente para describir a aquellos que no están receptivos a la verdad. Cuando nosotros hablamos de abrir los oídos, de abrir los oídos, no quiere decir que los tenemos cerrados, sino que nosotros tenemos que poner atención y a saber cuándo nos habla Dios y cuándo no nos está hablando Dios. Cuándo son nuestras emociones y cuándo es el enemigo. Rechazo de la verdad. La Biblia también se refiere a oídos duros o indispuestos a responder para describir a aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Ejemplos bíblicos. Marcos 4:23. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 13:15. Porque no oyen con los oídos, ni miran con los ojos, ni entienden con el corazón. Job 33:14-22. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo, para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Proverbios 15:31. El oído que escucha la reprensión de la vida entre los sabios mora. Vemos cómo el Señor habla al oído. Vemos cómo el Señor también capacita el oído. Entonces el oído tiene una función también muy importante en el mundo espiritual. En resumen, en la Biblia, los oídos son más que un órgano de percepción. Son un símbolo de la relación entre Dios y la humanidad, de la necesidad de escuchar atentamente, discernir la verdad y obedecer las enseñanzas divinas. Proverbios 4:20, PDT, dice así: Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. En Primera de Corintios 2:9, BLPH, dice así: pero según dice la Escritura, lo que jamás vio ojo alguno, lo que ningún oído oyó, lo que nadie pudo imaginar que Dios tenía preparado para aquellos que lo aman. Lucas 9:44, BLP, dice así: escuchadme bien y no olvidéis esto, el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Siempre habla del oído. El Señor hizo el oído con el propósito de que nosotros lo escuchemos. Vemos cómo la grandeza del Señor y la perfección de Dios está en la naturaleza, está en nosotros mismos. Por eso es que son grandes sus maravillas. Por eso es que Él es grande. Según la Biblia, lo que contamina al hombre no es lo que entra por los oídos, sino lo que sale de él. Jesús nos dice en Marcos 7:15, afirma que nada que entra al hombre por dentro puede contaminarlo.
sino lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Esto se refiere a los pensamientos, palabras y acciones malas que salen del corazón del hombre. Hay una contaminación interna. Lo que contamina al hombre son los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, robos, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y necedad que salen de su corazón. Eso es lo que contamina al hombre internamente. El oído y la escucha. La Biblia también destaca la importancia de escuchar y discernir lo que es bueno y lo que no. El proverbio, el oído de los sabios busca la ciencia, Proverbios 18:15. Y el que aparte su oído de la ley, su oración, también es abominable. Proverbios 28:9. Demuestran la importancia de usar los oídos para aprender y seguir la ley de Dios. El peligro de lo que se escucha. La Biblia advierte sobre el peligro de escuchar palabras malas o enseñanzas falsas que pueden corromper el corazón y la mente. Ahora vamos a hablar de la boca. La palabra hebrea que significa boca es kejek, en el sentido de probar, gustar, saborear, propiamente paladar o interior de la boca. De aquí la boca misma, como órgano que habla, gusto y para besar, boca, garganta, lengua, paladar. Eso es lo que significa en hebreo. Lucas 6:45, nueva traducción viviente. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que nosotros hablamos viene del corazón. La envidia, el celo, la contienda, la fornicación, el adulterio, todo viene del corazón. Y si nosotros hablamos ese tipo de cosas, nosotros mismos contaminamos nuestro espíritu, nosotros nos contaminamos. Tenemos que tener cuidado. Lucas 19:22, nueva traducción viviente. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que tomó lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, aquí le está diciendo, con tus propias palabras te atas, con tus propias palabras atraes lo malo, con tus propias palabras maldices a otros, con tus propias palabras abres las puertas para que el enemigo tenga legalidad en tu vida, con tus propias palabras. Tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Nuestra boca tiene un propósito en las manos de Dios. Aquí podemos ver una boca enferma. Una boca enferma se ve horrible. Según la Biblia, la boca se contamina por lo que sale de ella, no por lo que entra, es decir, por las palabras y acciones que revelan el estado del corazón. Las palabras contaminantes suelen ser el resultado de malos pensamientos y deseos que se manifiestan en forma de mentiras, calumnias, chismes, odio y otros actos de maldad. La boca es muy ligera para hablar, pero es la que ocasiona muchos estragos en la vida de los hijos de Dios, porque no la controlan. Todos los hijos de Dios tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, porque así como se ve esta boca y todavía aún más fuerte, se ve en el mundo espiritual. Ejemplos de contaminación a través de la boca. Malas palabras.
Las palabras que causan daño a otros, como chismes, calumnias, mentiras o insultos, contaminan a quien las habla y a quien las escucha. No estés escuchando a la gente que se la pasa hablando de tus hermanos, a la gente que se la pasa hablando de tus pastores o a la gente que habla de cualquier persona. No la escuches porque te va a contaminar. Acciones que revelan el corazón. Las acciones que reflejan avaricia, codicia, envidia u otros pecados contaminan a la persona que las realiza. El uso de la lengua para el bien. En contraste con la contaminación, la lengua también puede ser usada para bendecir, consolar, aconsejar, edificar a otros, demostrando el buen estado del corazón. Y además la lengua nos sirve para adorar a Dios, para engrandecerlo, para magnificarlo, para decirle que Él es nuestro Dios, nuestro Señor y que le amamos. Para eso nos sirve nuestra boca. En resumen, la Biblia enseña que la contaminación no proviene de lo que entra en la boca, sino de lo que sale de ella, revelando el estado del corazón y el pecado que hay en el interior. Toda persona que habla cualquiera de todas estas cosas, al hablar, está externando lo que hay en su corazón, el pecado que hay en su corazón. Si la gente habla de envidia, su corazón es el que está hablando. Y eso es lo que es. Tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, porque no nos hacen bien, pero sí nos hacen que tengamos problemas en nuestra vida, porque el enemigo va a tomar cualquier ventaja, cualquier situación para que pueda afectarnos, oprimirnos o desviarnos. Vamos a hablar de otra parte también, que es la nariz. La nariz es la palabra hebrea af, significa nariz o ternilla de la nariz. De aquí también la cara. Ocasionalmente persona también por la que respira, hay una respiración agitada, ya sea por la pasión o porque viene corriendo, está agitada la persona. También esa palabra en la nariz puede significar ira, airar, aliento, enojar, enojo, escogido, furor, hocico, indignación, oracundo, nariz, paciencia, rostro, saña, tardo, vida. La palabra hebrea nekhir, que significa narices. En Proverbios 30:33 DHH dice así, que si bates la leche obtendrás mantequilla, si te suenas fuerte te sangrará la nariz, y si irritas a otro acabarás en una pelea. La nariz en la Biblia tiene diferentes significados. En Génesis 2:7 se describe como Dios sopla aliento de vida en la nariz del hombre, dando origen a la vida humana. En otros textos se usa para describir la ira o el enojo de Dios. En el Salmos 18:8 nos dice que humo sale de su nariz. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje donde cuando Dios está enojado sale humo de su nariz? En Proverbios 30:33 dice así, donde se compara el apretar la nariz con la producción de sangre y se usa como ejemplo de cómo la ira puede causar problemas. Vemos cómo cada área de nuestro cuerpo, Dios la hizo con delicadeza y con un propósito. No es nada más que Dios haya hecho las cosas así, porque sí, tienen un propósito. Y nosotros debemos de cuidar estas áreas, pero muchas veces las descuidamos por la falta de conocimiento. Con frecuencia se le denomina órgano de la respiración, es decir, el receptáculo del aliento o espíritu de Dios. Este pasaje que leímos hace un rato quiere decir que al sonarse la nariz fuerte o al darle un puñetazo en la cara a alguien, eso provoca que la nariz nos acabe sangrando. De la misma manera,
provocar la ira de otras personas siempre acaba causando muchos problemas. De la misma manera, cuando nosotros desobedecemos y estamos en rebeldía, ocasionamos la ira de Dios y terminamos sangrando. Y no precisamente porque estemos sangrando de la nariz, sino porque terminamos de rodillas llorando con el Señor. En la Biblia no hay una mención directa de cómo una nariz dañada afecta la percepción de los olores. Sin embargo, la Biblia sí habla de la importancia del olfato y cómo los olores pueden representar cosas espirituales, como el olor agradable a Dios o el olor de pecado. La nariz también tiene un propósito en nuestro cuerpo, en una relación con Dios. Muchas veces a través de los olores nosotros podemos percibir que algo está pasando alrededor. Cuando caminamos a un panteón, cuando caminamos junto a un panteón, percibimos ese olor desagradable y ese olor a muerte. Cuando nosotros pasamos junto a un contenedor de basura, percibimos ese olor de muchos desperdicios y desechos que huele feo. Lo mismo pasa aquí. Nosotros necesitamos ese olfato, esa nariz para poder percibir ciertas cosas que Dios nos quiere mostrar. Él usa nuestros sentidos, Él usa nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestra mente. El olfato en la Biblia. El olfato en la Biblia podemos verlo como un olor agradable a Dios. En Filipenses 4:18 se habla de una ofrenda fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Esto sugiere que un olor agradable puede ser una representación simbólica de una vida que es agradable a Dios, como la alabanza o la ofrenda de uno mismo. Tu olor llega hasta Dios. Y ese olor, cuando tú adoras, cuando tú amas al Señor, cuando obedeces a Dios, ese aroma sube delante de Él, sube a su presencia. Y somos agradables o desagradables, dependiendo cómo estemos nosotros. El olor de pecado. En el contexto de la predicación de la Iglesia de Cristo se menciona el olor de muerte, que se produce por la corrupción del pecado, lo que causa una separación de Dios. La nariz como símbolo. La nariz en algunos contextos también puede ser un símbolo de la ira de Dios, como en la frase, se le quemó la nariz, que se usa para describir tanto la ira humana como la de Dios. En resumen, aunque la Biblia no detalla cómo una nariz dañada afecta la percepción de los olores, sí utiliza los olores como metáforas para representar conceptos espirituales. El olfato puede ser utilizado para representar la fragancia de la vida cristiana. ¿Cómo está tu olor delante de Dios? La desagradable corrupción del pecado o incluso la ira de Dios, la Biblia nos especifica cómo una nariz dañada podría afectar esta percepción simbólica, pero sí enfatiza la importancia del olfato en la relación con Dios. Otro punto son las manos. Bíblicamente, las manos se contaminan no por tocar algo que sea físicamente impuro, sino por el contenido de lo que sale de la boca. Mateo 15:18. Jesús dijo que lo que entra en el cuerpo por la boca no puede contaminar al hombre, sino lo que sale de la boca, que son los pensamientos, las palabras y las acciones. En otras palabras, la contaminación espiritual no se produce por higiene física, sino por la pureza del corazón y el comportamiento.
¿Cómo está tu corazón? Porque ¿quiénes verán a Dios? Los limpios de manos y puros de corazón. Vemos cómo el Señor nos va mostrando cómo es que Él todas las áreas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo las hizo perfectas y con una finalidad para estar cerca de Él. La palabra hebrea yad es una palabra primaria que significa mano. La mano abierta indica poder, medios, dirección. Otros significados: ancho, anchuroso, bajo, bastante, brazo, cargo, compañía, cuidado, dedo, deuda, dirección, disposición, dominio, eje, espiga, frontera, fuerza, garra, generosidad, hecho, homenaje, jurar. Por eso cuando nosotros estamos en la iglesia, vemos que siempre nos dicen: levanta tu mano derecha, levanta tu mano derecha, vamos a orar por tales personas, levanta tu mano derecha. Las manos para Dios también deben de ser santas. Cuando tú vas a ministrar a alguien, tienes que estar limpio de corazón. Tus manos deben estar santas, tu caminar. Mateo 15:20. Jesús afirma que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, sino que son las cosas que salen de la boca, pensamientos, palabras, etcétera, las que lo contaminan. Marcos 7:15 dice: Jesús declara que nada hay fuera del hombre que entrando en él le pueda contaminar, sino lo que sale de él. Aquello es lo que contamina al hombre. El significado de la contaminación. La contaminación bíblica se refiere a la impureza espiritual o moral que afecta el carácter y la relación con Dios. Vemos cómo, si nosotros no cuidamos estas áreas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, afectan nuestro carácter y la relación con nuestro Padre, con nuestro Creador. En resumen, bíblicamente la contaminación no se refiere a la higiene física, sino a la contaminación espiritual y moral que proviene del interior del hombre. Vamos a hablar de los pies. Bíblicamente, los pies representan nuestra trayectoria en la vida, nuestro camino y nuestras acciones. Cuidarlos significa honrar a Dios, seguir su guía y actuar con integridad. El lavado de los pies, por ejemplo, simboliza la humanidad, el servicio y la limpieza espiritual que necesitamos para caminar en santidad. Honrar a Dios. Los pies son la base de nuestra existencia y al cuidarlos reconocemos que somos instrumentos de Dios en este mundo. Seguir la guía divina. Nuestros pies nos llevan por el camino que Dios nos ha marcado, por lo que cuidarlos implica estar atentos a su guía y seguir esa guianza con fidelidad. Actuar con integridad. La forma en que usamos nuestros pies refleja nuestra conducta y acciones. Cuidarlos significa caminar con integridad y no desviarnos de lo que es correcto. Humildad y servicio. Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad y servicio, enseñándonos que debemos servir a los demás y cuidar de ellos. Limpieza espiritual. El lavado de pies también simboliza la necesidad de limpieza espiritual, la cual se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Amén, gloria a Dios. En resumen, cuidar los pies bíblicamente implica honrar a Dios, seguir su guía, actuar con integridad, practicar la humildad y el servicio y buscar la limpieza espiritual.
Estas áreas son importantes en nuestra vida. Todo lo que nosotros tenemos fue formado por Dios con un propósito. Pero si nosotros permitimos que el enemigo contamine cualquiera de estos órganos, de estas partes de nuestro cuerpo, va a ocasionar estragos. Y muchas veces le prestamos atención a otras cosas, pero no a esto. Tenemos que ser conscientes de que los oídos nos sirven para escuchar a Dios, los ojos nos sirven para discernir, la boca nos sirve para bendecir, la nariz nos sirve también para poder distinguir cosas buenas y cosas malas. Las manos nos sirven para imponerlas y bendecir a otros. Nuestro camino es el camino que nosotros elegimos para seguir a Cristo, para glorificarle, para exaltarlo, para que la gente lo reconozca como su Señor y Salvador. Y así como eso, nuestras piernas, nuestro pecho, todo lo que conforma el cuerpo humano, nuestros huesos, la Biblia habla de los huesos. Cuidar estas áreas porque son las que nos hacen tener una comunicación con Dios. No las descuidemos, porque hoy la iglesia está descuidando todo esto, está permitiendo escuchar cosas que no son de Dios, está escuchando música del mundo, está mirando cosas que no son a Jesús. Por eso tenemos que cuidar, porque la iglesia está en peligro porque está descuidando estas áreas en su cuerpo, que son importantes para poder hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer, pero también que nos sirven para poder vencer cada obstáculo de nuestra vida. Porque si no oímos su voz, no podemos orar eficazmente. Si no lo miramos a Él, no podemos orar eficazmente. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. Nuestro cuerpo tiene un propósito en las manos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar esas áreas. Bendito Dios. Te damos gracias por cada cosa que tú has puesto en nuestro cuerpo. Bendito es el Señor por las obras maravillosas que hace y la obra de habernos hecho y de habernos formado en el vientre de nuestra madre. Es algo maravilloso. Padre, permítenos, en el nombre de Jesús, saber, hacer con inteligencia, ocupar cada área de nuestro cuerpo para tus fines, para el propósito que fue creado, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús en esta hora. Profetizo, Padre Santo, que tu iglesia, a partir de ahora, hará más conciencia del uso de cada parte de su cuerpo. Porque todo lo que tú nos has dado es tuyo. Nada nos pertenece, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a cuidarlo y ayúdanos a ser receptores de tu palabra, oidores, hacedores. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús, bendigo a todos y cada uno de ustedes. Gracias.